Muy buenas tardes, maestros y maestras. Les damos, como siempre, la más cordial bienvenida. Y esta bienvenida es un espacio que hemos creado para el análisis de temas que a ustedes les preocupan, para profundizar sobre alguna de las estrategias que van ustedes aplicando en las aulas, también para revisar aquellos asuntos de las metodologías, de las estrategias de aprendizaje, que son estos tres paquetes de elementos que advertimos que son los que les preocupan a las maestras y a los maestros. Y organizamos nuestro contenido por mes y bautizamos cada uno de los meses con un nombre. Y este mes de diciembre estamos en el mes de las tradiciones. Hemos advertido, hemos visto algunos de estos temas que tienen que ver con cómo aprovechar los ámbitos, los aprendizajes, las actividades que se hacen en la comunidad. Es muy importante que con sus estudiantes, con las niñas, con los niños, con los jóvenes, ustedes lleven al aula esas tradiciones, esos cantos, esos juegos, esas anécdotas, esas historias que cuenta la comunidad, que cuentan las madres, los padres de familia, que cuentan los abuelos. ¿Por qué? Porque los niños en su proceso educativo, eso que escuchan dentro de su contexto, de su colonia, de su mercado, de su familia, va generando referentes, no solo teóricos, sino de vida. Y justo la escuela lo que tiene que hacer es traer ese conocimiento tradicional, ese conocimiento empírico, ese conocimiento doméstico, para irle poniendo nombre, para ir armando esos grandes marcos de referencia, esos amplios marcos de conocimiento que después se van a volver en los niños esos elementos que pueden utilizar para evaluar, para analizar, para opinar. Y las tradiciones, sobre todo en un mes lleno de festejos, llenos de cuentos, de leyendas, de historias. Y el día de hoy queremos trabajar el tema de algo que está vinculado a la nueva escuela mexicana y que nos parece que tiene una articulación muy directa con las tradiciones, que es de este ámbito de lo humano a lo comunitario. Y para eso hemos invitado a un maestro apasionado, no solo por la dirección de su escuela, no solo por el trabajo que ha realizado frente a grupo, no solo por la influencia que tiene en su entidad, sino también desde el ámbito de su capacitadora. Él tiene un centro que se dedica a la formación permanente de maestros. Y me estoy refiriendo al doctor Jorge Luis Martínez Aguilera, al que yo le doy la bienvenida a este espacio de martes con Grupo Loga. Felicito, doctor, su trabajo, sobre todo que él se dedica junto con otros integrantes de Renacer, donde tenemos el gusto de trabajar juntos en esta formación continua que tiene que ver con los proyectos, con los programas de ascenso, de ingreso, de permanencia de las maestras y de los maestros. Todo este proyecto que tiene UCICAM. Déjenme decirles algunos datos del doctor Jorge Luis Martínez Aguilera. Él en su semblanza nos dice:
Conste, doctor, que usted quiere que sepan su edad, ¿eh? Porque aquí en su currículum nos dice que nació en el año de 1986 en la ciudad de Gómez Palacio, Durango. Hijo orgullosamente de maestros, de donde le viene mucha de la vocación que él realiza y cuyo estudio siempre fue en educación pública. Actualmente es fundador y director general de Grupo Ascender México, esto desde el 2015. Dicho grupo es reconocido a nivel internacional como un espacio de apoyo y compromiso para docentes y directivos con talleres, cursos, diplomados y posgrados de alto impacto en procesos académicos. La consultoría Ascender México pertenece a la Red Nacional de Colaboración en Educación, la Red Renacer. Por supuesto, él es licenciado en educación primaria, esto por la Normal de Lerdo, General Lázaro Cárdenas del Río, maestro en educación en el campo curricular por el Instituto de Estudios Superiores de Educación y maestro en ciencias de la educación por el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de Quintana Roo y doctor en Desarrollo Educativo por la Universidad Autónoma de La Laguna, pero tiene otro doctorado en Educación por la Red Iberoamericana de Academias de Investigación y desde el 2024 recibió por parte del claustro doctoral de la Ciudad de México y el Instituto Kineret de Israel, España y México la condecoración de doctor honoris causa y la medalla internacional del desarrollo académico. Son algunos de los datos que puedo mencionar del doctor. Doctor, es un gusto que usted esté aquí y que nos hable desde este ámbito cómo aprovechar las tradiciones en este aspecto tan importante de la nueva escuela mexicana de lo humano a lo comunitario. Lo dejo en el uso de la voz. Bienvenido, doctor. Gracias, doctora Patricia Gane Malarcón. Es un gusto y un honor poder estar el día de hoy con Grupo Loga, que también siempre, al igual que todos los que pertenecemos a Renacet y en algunas otras consultorías a nivel nacional, estamos orgullosos y contentos de poder ayudar a los maestros y eso yo creo que es uno de los objetivos principales de Grupo Loga y que a través de toda su semblanza, doctora Patti, de su enseñanza, de su prestigio, de su ejemplo, pues a nosotros nos pone siempre, decimos acá en el norte coloquialmente, la bandera alta para poder cumplir y poder ejercer esta gran confianza que brindaron para poder dar este tema denominado del humano y lo comunitario, tal como el eje articulador de la nueva escuela mexicana. Pues muchas gracias, doctora. Si me permite iniciar, sé que la sesión se está grabando, también de igual forma para todos aquellos, para todas aquellas que ven la sesión grabada, pues también los saludamos con mucho gusto. Una de las intenciones siempre de poder compartir este tipo de actividades, este tipo de sinergias y de energías que se conectan a través de dos consultorías, pues es verdaderamente trabajar en comunidad. Y eso es lo principal y uno de los objetivos de la nueva escuela mexicana. Y a partir de este eje articulador, perdón, de este campo formativo que se asocia a diferentes ejes articuladores, pues nos va a poder permitir trabajar en comunidad, trabajar en colaboración y, ¿por qué no decirlo?, trabajar desde el tema principal que son las humanidades. Cuando hablamos del enfoque humanitario, del enfoque de humanidades de la nueva escuela mexicana, pues hablamos de lo que son los maestros. Antes de iniciar, si me permite la doctora Patti, pues tenemos que hablar de la trascendencia, de cómo las escuelas y de cómo los espacios educativos trascienden en cada comunidad, en cada territorio. Hace ratito yo venía platicando con unas personas y le preguntaban a mi hijo que si ya iba a estar su posada, que si estaba contento por su posada de su escuela. Y verdaderamente, en este mes de las tradiciones, a veces las escuelas es el único espacio no solamente bonito, sino el espacio seguro que tienen los niños hasta para pasar una posada.
hasta para poder convivir con otros, hasta poder compartir con otros, porque a veces en casa y en la misma comunidad no se puede a veces hacer. Entonces, presentamos esta parte de lo humano y lo comunitario, empezar a partir de algunos elementos del mismo plan de estudio y poder ir a algunos ejemplos que traemos para que ustedes, maestras y maestros que nos siguen, que nos observan, que nos ven, puedan atender esta actividad lo más preciso que se pueda. Primero, el campo formativo del humano y lo comunitario busca crear una conciencia sobre las prácticas sociales, pero ojo, en favor de los estilos de vida, de un estilo de vida saludable, de un estilo de vida correcto, de los cuales incluye siempre la mejora, la implementación de técnicas, de productos, de servicios que contribuyen al bienestar personal. Por lo tanto, este mismo campo formativo promueve la participación comunitaria, escolar y familiar en la toma de decisiones, pero informadas, así como un pensamiento estratégico y un establecimiento de relaciones afectivas, inclusivas y equitativas. Este campo entonces toma en cuenta el contexto familiar, el contexto comunitario de las y los estudiantes, sus habilidades, sus destrezas, sus sentimientos, sus emociones, sus necesidades, sus intereses para afrontar situaciones cotidianas que contribuye todo esto al bienestar personal y social. El propósito del campo, entonces, es que todos los que estamos inmersos en el ámbito educativo podamos explorar, comprender, reflexionar y podamos intervenir en base a sus posibilidades, en la prevención y atención de problemáticas, en tomar en cuenta la vida saludable, la inclusión, la igualdad, el género, la interculturalidad crítica y a la vez se adquiera conciencia de que sus acciones influyen al buen vivir. Cuando hablamos de este campo formativo, pues maestros, tenemos que tomar en cuenta lo que hace ratito mencionábamos, algunos de los ejes articuladores que son la base y que son lo más importante de nuestro plan de estudio. La vida saludable, la inclusión, la igualdad de género, la interculturalidad crítica, entre otros. Recuerden que aunque sean 7 ejes articuladores, cada campo formativo pues se asocia a uno o a otro de una mayor forma. Muy bien. El objeto de aprendizaje en el mismo campo formativo. El objeto de aprendizaje en este campo son las experiencias cognitivas, las experiencias motrices, socioafectivas y creativas que permitan a los niños y a las niñas favorecer progresivamente la construcción de su identidad. Somos pocos, pero voy a hacer un ejercicio muy sencillo antes de continuar con este campo y ver las finalidades. Quisiera yo que en el chat, para que no abran su micrófono, me escriban cómo se llama o cómo se llamaba ese maestro que ustedes recuerdan con cariño que quizá tuvieron en la primaria o en el preescolar. ¿Cómo se llamaba ese maestro o esa maestra? ¿Recuerdan? ¿Alguien puede abrir su chat o pueden escribirlo directamente? Recuerden cómo se llamaba ese maestro, esa maestra. De igual forma, ese maestro, esa maestra, ¿tú recuerdas de alguna forma u otra alguna relación que tuviste con él en la parte de la comunidad, en la parte de compartir? ¿Estuviste con él en alguna posada? ¿Compartiste algún regalo, alguna merienda? ¿Recuerdan esa parte o no? Muy bien. Con base a esta parte, en lo que van contestando los otros y todos los demás, pues tenemos que tomar en cuenta estas finalidades del campo. El campo del humano y lo comunitario es un campo que está orientado totalmente a que los niños, de manera gradual y razonada, vivan de manera consciente el poder promover ambientes de convivencia sana y pacífica. Por eso les pregunto, ¿ustedes recuerdan algún maestro, alguna maestra, algún compañero, alguna compañera que les haya generado esta parte de la convivencia sana, que hayan compartido con él? Porque a lo mejor ahorita ya como adultos que somos, recordamos poco, pero la primaria, el preescolar y quizá la secundaria son de nuestras mejores épocas. En ellas también se busca que se reflexione y se comprenda la parte de la vida emocional, se fortalezcan capacidades, se construya la identidad personal, se conciba dentro del campo la sexualidad como resultado de una construcción cultural,
se desarrollen potencialidades, se reconozca, se valora, se respete a otras personas. Entonces, atendiendo estas finalidades en el campo formativo, las especificidades dentro de la fase 3, pues son estas que están aquí en pantalla. Perdón. En el campo del humano y lo comunitario, fue pensado siempre como una gran oportunidad. Esta gran oportunidad es para que todos los niños, todas las niñas, todos los jóvenes nos reconozcamos como parte de la comunidad. Y cuando hablamos del tema que Grupo Loga amablemente nos invita, cuando hablamos de las tradiciones también hacen que nos sintamos parte de un espacio, de una cultura, de una familia. Yo preguntaría, de igual forma como están contestando ahorita algunos en el chat, yo preguntaría a ustedes, ¿recuerdan ahora un momento en familia? ¿O si seguimos viviendo esos momentos en familia que normalmente, y lo digo con mucho cariño, vivimos más en diciembre, más en estas épocas donde estamos cercanos a otros? Entonces, este campo busca que en todos los que estamos dentro de él, maestros, maestras, niños, jóvenes, nos reconozcamos como parte de una comunidad, entendido como un colectivo que comparte su historia, sus valores, sus prácticas, y que mediante la participación de todos se convierta entonces en capaz de interpretar situaciones problemáticas en el contexto. Y para poder desarrollar esta parte, pues hay contenidos que se sugieren, donde siempre se tome en cuenta ambientes de aprendizaje, ambientes armónicos, donde niñas y niños puedan expresarse libremente, donde podamos compartir nuestras emociones, donde nos sintamos escuchados, donde consideremos el trabajo en el aula, pero sobre todo esta parte del trabajo en equipo. ¿Sí? Muy bien, gracias a todos los que están compartiendo por ahí el recuerdo de sus familias cuando viajaban, cuando asistían en familia. La Secretaría de Educación Pública, entonces, a través de este campo y a través de todo lo que la nueva escuela mexicana ha ido trascendiendo a través de lo que hacemos en las aulas, pues comparte o nos da a conocer un libro de texto gratuito. Y este libro de texto gratuito tiene como título uno de los campos formativos, que es del humano a lo comunitario. Y es parte elemental del nuevo plan de estudio, ya que este libro, así como el campo, se centra en el desarrollo integral del individuo y en su interacción con la comunidad. Por lo tanto, entonces, el campo no es una asignatura tradicional, es un campo formativo que integra diversos saberes y se aborda a través de proyectos educativos. El campo formativo del humano y lo comunitario abarca una variedad de contenidos y ejes temáticos. Estos son los cuatro contenidos o los cuatro, perdón, ejes temáticos que tienen relación con el campo formativo. La interacción con la comunidad, la construcción personal y social, los ambientes de convivencia saludables y la toma de decisiones. Cuando hablamos de la interacción con la comunidad y lo asociamos a las tradiciones, es para poder fomentar en todos la participación activa y el sentido de pertenencia. Hablar de tradiciones, como lo mencionamos al inicio, no solamente es formar parte e ir a un evento, sino realmente una participación activa. Si vamos a estar dentro de una posada, dentro de una relación familiar, dentro de una actividad con los niños, dentro de una actividad en la familia, tenemos que participar de manera activa, porque nos tenemos que sentir parte de este proceso, de esta tradición. En ese sentido, entonces, el campo también promueve el conocimiento, la comprensión de emociones, busca generar bienestar personal, incluyendo el cuidado de la salud individual, ayuda a que los estudiantes se analicen críticamente, analicemos situaciones, problemas y y relacionemos todo esto con la vida cotidiana. Hace ratito que les preguntaba sobre ese maestro que ustedes pudieran recordar, sobre ese momento en familia, sobre esos momentos que quizá pasamos con algunos familiares, con algunos compañeros. Dice la doctora Patti que ella recuerda de su familia, lo que más le gustaba era cuando viajaba con sus papás y se ponía a cantar y la retaban con adivinanzas. Entonces yo pregunto, maestra Patti, y a todos los que están presentes, este recuerdo o este comentario que hacemos, pregunto yo, ¿te trae bienestar familiar, bienestar personal? ¿Lo recuerdas como un bien? ¿Lo recuerdas de manera bonita, de manera correcta?
Entonces, esa es una de las finalidades del campo. En las escuelas, en las aulas, tenemos que buscar que a través del campo formativo poder llevar bienestar a los niños. Y alguna de las especificaciones que se solicitan siempre es que en el mismo campo formativo hay diferentes libros para poder atender diferentes grados. Y sobre todo, la Secretaría de Educación Pública pues, nos sugiere libros distribuidos por la CONALITEC, que es la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos de la misma SEP. Y en estos libros, o en este espacio del campo formativo, pues asociarlo con algunos de los ejes articulados. Si ustedes observan, cuando hablamos de bienestar, cuando hablamos de las tradiciones, cuando hablamos de cómo la parte humana, la parte comunitaria nos ayuda a ser mejores personas, pues rápidamente tenemos que atender ejes articuladores como la inclusión, como la igualdad de género, como la interculturalidad crítica, entendiendo que todos somos diferentes, pero todos somos importantes. Y esto obviamente nos lleva a un pensamiento crítico. Entonces, de los 7 ejes articuladores, 4 ejes articuladores son los que más se asocian a este campo. ¿Qué metodología de igual forma sugiere la SEP? Su enfoque principal es a través de proyectos parciales en el aula, que buscan la aplicación práctica de la creatividad y la colaboración en escenarios de convivencia. Este campo formativo pues nos lleva rápidamente a un impacto comunitario y el impacto comunitario pues nos lleva a la convivencia y participación, a la transformación social, a la responsabilidad y compromiso. Yo preguntaría, si estamos hablando de 4 campos formativos, lenguajes, saberes y pensamiento científico, de lo humano y lo comunitario, y la cuestión que tiene que ver con la naturaleza directamente, con la ética, naturaleza y sociedades, ¿cuál de los 4 campos, maestras y maestros, son los que mayormente impulsamos? Quizá la respuesta pudiera tener que ver con la carga horaria, hablando de que lenguajes tiene mayores contenidos, saberes y pensamiento científico tiene mayores contenidos, pero ahorita que veamos un ejemplo de planeación y que justamente lo vamos a relacionar con algunos campos formativos, se van a dar cuenta cómo el impacto comunitario es elemental en todos los proyectos educativos de la nueva escuela mexicana. Si los proyectos educativos no transforman, no permiten la participación, no permiten la convivencia, no permiten la responsabilidad social, el compromiso de todos, no tiene sentido el proyecto. Y es aquí donde los contenidos y los famosos procesos de desarrollo de aprendizaje de este campo llamado del humano y lo comunitario, pues toma trascendencia. Y aquí está un ejemplo del campo formativo. Estoy tomando un ejemplo de la fase número 3. Sí, de hecho, la planeación que voy a presentar también tiene relación con esta fase 3. Todo es con la fase 3, las especificidades, etcétera, etcétera. Si ustedes observan en uno de los contenidos de esta fase 3, cualquiera de los dos que están en pantalla, por ejemplo, la comunidad como espacio en el que se vive y se encuentra la escuela, el maestro, a través del contenido, a través de lo que enseña, pues tiene que lograr que los alumnos puedan aprender en primer grado estos 2 PDA y en segundo grado estos 2 PDA. ¿Podemos lograr los 4 en primer grado? Claro que lo podemos lograr. Podemos lograr los 4 en segundo grado, quizá con un codiseño y quizá con algunos alumnos de esos que se quedan con alguna situación de rezago, pues quizá hasta segundo grado se atiende. Pero normalmente los PDA se atienden por grado escolar y por fase. Esta fase es la fase número 3. Entonces, cuando hablamos de la comunidad como el espacio en el que vive se encuentra la escuela, en primer grado el alumno ubica algunos referentes del lugar donde vive y se encuentra la escuela. Voy a poner un ejemplo muy vago. Enfrente de la escuela está la tienda de Don Pancho. Entonces, el alumno empieza a ubicar que enfrente de la escuela está la tienda de Don Pancho o que enfrente de la tienda de Don Pancho se encuentra la escuela. Y se empiezan a platicar desde primer grado para empezar a sentirse
en un sentido de pertenencia, las características geográficas, climáticas, ambientales, socioculturales y lingüísticas de nuestra propia comunidad, para que en segundo grado vayan e identifiquen las ventajas de todo lo que conlleva vivir dentro de una comunidad, desde la seguridad, el cuidarnos entre nosotros, el intercambio del sentido de pertenencia, la afectividad que sientes a veces por los mismos vecinos, por ser parte de una comunidad, de un barrio, de una unidad habitacional, de un espacio o de un grupo social. Y es aquí cuando reconoces dentro del campo formativo, a través de los proyectos, pues que existen problemáticas sociales y ambientales que tenemos que generar una reflexión en los alumnos para poder entre todos buscar una acción para solucionarlo. Entonces, con el permiso de la doctora Patti, nosotros tenemos ahorita un ejemplo de un plan de trabajo académico. Y este plan de trabajo académico eh, nos va a llevar a esta pauta de cómo a través del mismo campo podemos desarrollar diferentes soluciones para ciertas problemáticas que surgen dentro del mismo campo y dentro de la comunidad, dentro del territorio. Aquí hago una pequeña pausa por los tiempos, pero casualmente, doctora Patti, y además aprovecho porque se está grabando, y saludar con cariño al doctor Wilber José Domínguez, que es un especialista en el tema de ambientes de aprendizaje y que en el doctorado de Grupo Ascender da esta clase, y que casualmente, doctora Patti, cuando él habla de ambientes de aprendizaje, junto con otros alumnos de la misma materia, trabaja en este campo formativo, relacionándolo directamente con un plan de estudio, obviamente con un PDA, con un contenido, y con base a esto empezamos a hablar de un tema que le gustó a los muchachos que se llama latidos que hablan. A ver, ¿qué creen que sea latidos que hablan? Ahorita, conforme pase el tema, van a ver ustedes lo que son los latidos que hablan. Entonces, en esta materia de ambientes de aprendizaje, empezamos a desarrollar, pues fue un ejemplo y fue una casualidad. Yo nunca me imaginé, y yo agradezco a la doctora Patti la invitación para el día de hoy, pero nunca me imaginé que una materia que justamente dentro del campo formativo viene como un tipo de especificidad llamado ambientes de aprendizaje, y si yo lo asocio, hace ratito la doctora Patti hablaba de los procesos UCICAM y hablábamos de admisión, de promoción vertical, de promoción horizontal. Y cuando hablamos de estos tres procesos de UCICAM, tenemos que tomar en cuenta los cuatro dominios. Dominio uno, dominio 2, dominio 3, dominio 4. Pero en el dominio número 3 se habla nuevamente de ambientes de aprendizaje, de lo que tiene que generar el alumno, el docente, perdón, para que el alumno aprenda. Entonces, el tema nos gustó mucho y lo llevamos a la práctica. Entonces, uno de los objetivos es que se descubriera cómo a través de actividades creativas y significativas, nuestros niños y nuestras niñas empiezan a comprender sus emociones y esto les ayuda a transformar su convivencia. Bueno, el diagnóstico es muy sencillo, es un nivel educativo primaria, primero A, es un grupo de 19 alumnos de 5 a 6 años que presentan, como en todas las escuelas, una diversidad familiar, desafíos socioemocionales, obviamente hay una poca autorregulación, hay frustración y hay llanto, porque es un cambio de trascendencia de preescolar a primaria, de dejar a mamá, de estar quizá en preescolar 3 horas y de repente primaria 5 o 6 horas, pues obviamente ellos requieren apoyo. Y ese apoyo normalmente en los niños se da para poder fortalecer su autocontrol, su seguridad y la convivencia positiva dentro del aula. ¿Qué campos formativos nosotros asociamos? El que estamos hablando, el campo formativo del humano y lo comunitario, específicamente con el contenido de la influencia del bienestar, y el campo de lenguajes. Para nosotros, a través del uso de elementos del lenguaje artístico, podamos asociar los dos PDA. Bueno, estos dos PDA y estos dos PDA, donde en de lo humano y lo comunitario hablamos de emociones básicas, de las funciones fisiológicas,
de emociones básicas como poder identificar situaciones donde se necesite pedir o ofrecer ayuda, para asociarlo directamente con el arte, con experimentar formas, colores, sonidos, con reconocer que todos los seres humanos expresamos sensaciones, emociones, sentimientos, ideas, y que todas son empleadas siempre, siempre a través de una manifestación cultural o artística. Entonces, este campo formativo nos lleva a un objetivo o este proyecto. Y el objetivo principal es promover en estos estudiantes de primer grado que todos puedan expresar sus emociones. Claro, mediante un lenguaje artístico y mediante el contacto con manifestación cultural, porque ustedes saben perfectamente que inclusive hasta científicamente, estadísticamente, pues los niños de primer grado son complicado que se asocien con alguien, que tengan confianza, que puedan compartir, que puedan colaborar. Hay autores que nos hablan mucho de la parte del ego, que cuando el niño está en primero, en segundo grado, pues no comparte, no colabora. Entonces, uno de los objetivos del docente a través de este proyecto de lo humano y lo comunitario, pues es mejorar la convivencia. Y obviamente, al mejorar la convivencia, pues su relación con el... Muy bien. Actividad de aprendizaje, emociones. Objetivo, conocer siempre todos los componentes físico, afectivos y conductuales. ¿Qué necesitamos ahí? Un juego de tarjetas por equipos. Va a haber un anexo donde explico esta parte. Y esas tarjetas pues llevan un papel, colores, tijeras. Y la modalidad que se hace es que se trabaje en equipo. Se explica que a cada estudiante se va a revisar las emociones y su manifestación para que cada equipo crea o va a crear una figura humana para identificar sensaciones y acciones asociadas. Iniciamos explorando las emociones en el salón de clases. Se empieza a dialogar con los niños, con las niñas, sobre la importancia de las emociones y cómo influyen nuestras acciones. Como son niños de primer grado, les podemos empezar a decir que si alguien ha sonreído, que si alguna situación en casa les ha generado una sonrisa, que nos digan si son alegres. Y normalmente, doctora Patti, Marcela, Laura, maestra Juana María y todos los que están conectados, los niños de primaria y de preescolar, sobre todo los pequeños, comparten estas experiencias similares de alegría cuando están con sus padres. Ellos lo platican mucho y nos hacen saber que se sienten emocionados y felices cuando están con sus... Entonces, hablando del tema de las tradiciones, es importantísimo que el padre, que la madre, que los abuelos, que los tutores estén con los niños y puedan experimentar todo este tipo de tradiciones. Por muy sencillo que sea, híjole, a lo mejor es algo personal, pero por muy sencillo que sea, hay que creer en algo y hay que hacerles saber a los niños en creer en algo. No quiero tocar temas religiosos ni nada de eso, pero el simple hecho de creer en Santa Claus, de creer en el Niño Dios, de creer en los Reyes Magos, a los niños también les genera pertenencia, les genera una emoción, una acción. Y esa acción inclusive puede llevarse a lo positivo. Sabemos que a veces en la Navidad, en este mes, pues existe mucho la parte de la mercadotecnia para vender y para comprar. Sin embargo, no me dejarán mentir todos los que estamos presentes, pues los niños se ilusionan y son felices. Entonces, si empezamos a trabajar las emociones en el aula y el hacerles saber a los niños que pueden llorar, que pueden reír, que pueden emocionarse, es importante, porque vivimos actualmente todavía en un país complicado en el que si el niño llora, pues le decimos de alguna forma correcta o incorrecta, vulgar, o denostamos el que el niño llore y hacemos saber que solamente las mujeres lloran o las niñas lloran y le estamos coartando esta emoción o esta alegría de llorar. Y en este mismo campo o en esta misma planeación empezamos a ver algunos de los elementos importantes como enojo, tristeza, alegría. Y el grupo empieza a realizar en 40 minutos, como sugerencia, un ejercicio de calma para enfocar la atención. Luego por equipos clasifican estas tarjetas.
Después, cada equipo empieza a seleccionar una emoción y elabora una figura en cartulina que muestre la expresión facial. Miren, hacemos estas tarjetas que están en pantalla. Enojo, tristeza, alegría. Y observen ustedes que cada una de las emociones se asocian a una carita. Obviamente aquí están ordenadas, pero ustedes en el desorden o en el orden organizado lo hacen con los niños y los niños empiezan a asociar pues que la alegría es una cara feliz, que la tristeza es una cara triste y que el enojo, aunque se escuche redundante, pues es una cara molesta, una cara enojada. Normalmente cuando estamos enojados existe sudor, la sensación de golpear en los brazos, el gritar, el golpear. La tristeza es el cuerpo caído, el cuerpo lastimado, poca energía, no querer hablar con nadie, aislarse, alejarse. Y la alegría es un cuerpo ligero, un cuerpo alegre, con energía, con endereza, para que ese cuerpo te permita platicar y dialogar con todos. Trabajamos la actividad y se empiezan a mostrar las figuras. Empezamos con la figura tanto en la parte de atrás y se leen sensaciones y conductas para que los equipos empiecen a adivinar la emoción. Otra actividad que podemos hacer, el intruso con el enojo. De igual forma con tarjetas, objetivos, materiales que vamos a compartir y que con gusto, si me permiten, a través del grupo Loga y de la doctora Patti, por los tiempos, pues les compartimos la presentación y les compartimos las estrategias que para primer grado, segundo grado, fase 3, fase 2 de educación preescolar, educación primaria, pues puede ayudar mucho. Eh, yo sugiero para esos grupos, por la cuestión del contenido y del PDA, sin embargo, algunos maestros en secundaria a veces tienen que utilizar este tipo de estrategias porque los alumnos en secundaria, se escucha el nombre tal cual, adolecen a veces de emociones, los adolescentes, adolecen inclusive de una madurez y por lo tanto a veces necesitan un mayor apoyo aún que los mismos niños de primaria. Pues aquí viene el ejemplo, hablas de las emociones, de cómo el manejo de las emociones se entiende como una capacidad de reconocer y de regular esas emociones propias. Y todo esto lo conllevas a un aspecto teórico, pedagógico y a un enfoque sociocultural. Y lo podemos asociar literalmente a Vygotsky, a la actividad sociocultural que él consideraba que el aprendizaje no era un proceso individual y que este aprendizaje se producía o se produce a través de la interacción con otros y la enseñanza guiada. Y esta teoría pues permite que los alumnos puedan alcanzar su potencial. Esta teoría de igual forma considera entonces relevante la participación proactiva de todos los alumnos en el ambiente que les rodea. Los niños entonces empiezan a desarrollar su aprendizaje mediante la interacción social. Un antes o un parteaguas hablando de este tema. Muchos de los que estamos aquí, aunque pareciera que es lejano, porque ya fueron hace 5 años, vivimos la pandemia y la vivimos complicada. Y uno de los mayores retos, maestras y maestros, hablando del tema de lo humano y lo comunitario, de las tradiciones, es que por la pandemia, el tiempo que haya durado, quizá 1 o 2 años fuertes, nos quitó las tradiciones, nos quitó espacios en familia, nos quitó espacios con otros. Y hay una queja constante que se dice que por la pandemia no se aprendió, que los maestros a través de esta interacción que se tenía en Zoom, en línea, no lograron poder atender esta parte del aprendizaje. Pero aquí es cuando yo genero el reto, doctora Patti, no sé si quiera compartirnos algo sobre esto. Yo coincido totalmente con la parte sociocultural de Vygotsky, que realmente no fue que el maestro, la maestra no dejaran de echarle ganas. Los maestros estuvimos al pie del cañón, trabajando, buscando dinámicas, buscando estrategias. Pero cuando un alumno no interactúa con otro, el aprendizaje no se da. Lamentablemente, al estar los niños en casa, en sus casas y otros niños en su casa, pues no había una interacción social. Y realmente los niños necesitan ir a la escuela para interactuar con otros, para aprender con otros. Entonces, el tema de lo humano y lo comunitario nos lleva a eso, a poder entender
que en comunidad aprendemos más. No sé si quiera comentar algo, doctora, o la maestra Victoria Dolores, sobre esto para continuar con el mismo tema. Claro que sí, doctor Jorge. Si nosotros consideramos que los niños, ¿no? Cuando acuden a la escuela, comparten sus vivencias, ahí ya se está dando el tema de la comunidad. Cuando los niños, las niñas en el recreo platican sobre la comida que llevan, sobre la ceremonia cívica de la mañana, sobre qué van a pedir de regalos en este periodo navideño, cuando los niños comentan de alguna actividad que están preparando, ahí se da la dinámica comunitaria, pero hay que generarle una intencionalidad. Los niños de manera espontánea van a ir hablando de sus temas, pero también espontáneamente van a ir planteando estrategias para abordar el tema. Y ahí es donde me parece que la intencionalidad educativa de los maestros al escuchar en el recreo lo que los niños hablan, a la hora que piden sus opiniones dentro del aula, a la hora que vemos cómo intercambian sus tareas, el maestro precisamente con esa intencionalidad va ayudando a ordenar no solo el contenido del que se habla, sino del método que se usa para intercambiar esos contenidos. Y creo que ahí es donde está la función didáctica, pedagógica, educativa del profesor y el valor de la escuela. ¿Qué pasó en esta provocación que usted nos hace, doctor, en la pandemia bajo estos supuestos? Ese proceso de intercambio tan cercano entre los estudiantes no se dio, pero además los maestros tenían otros retos que cumplir. En primera, que no todos los niños asistían a las reuniones a distancia. Ahí teníamos un grave problema porque avanzábamos a ritmos diferentes. Por el otro lado, no todos los niños tienen una disciplina del trabajo a distancia. Estábamos aprendiendo a utilizar estas herramientas. Entonces, claro, el retornar a clases presenciales implicó que exhibiéramos esas grandes desigualdades en el avance de los aprendizajes. Nos dimos cuenta también que había familias que apoyaban mucho y familias que no apoyaban. Y entonces la diversidad de aprendizajes, de profundización de los mismos, de lo que las familias habían contribuido o no, han generado este proceso de percepción de que los niños no aprendieron. No, yo creo que sí aprendieron. En casa se aprendían muchísimas cosas y justo ahí es donde este campo formativo es importante valorarlo. Aquellos maestros que pedían a los niños, vayan a la cocina y a ver qué fruta hay. Y entonces los niños traían sus frutas. O a ver, ¿qué verduras tienen? Había niños que traían frutas y verduras mezcladas. Ahí está la labor tan importante de los maestros. Luego veíamos maestros que decían, a ver, de tarea está que mamá o papá o el abuelo o el tutor o el adulto que esté por ahí en casa nos comente alguna canción o nos escriba algún poema. Bueno, pues ahí está la parte comunitaria, donde los niños se dan cuenta que todos somos personas, pero somos personas diferentes.
hemos recibido una educación distinta, hemos comido cosas diferentes, hemos vivenciado diferentes visiones, una práctica de valores y justo lo humano consiste en voltear a ver al otro e identificar cómo vive el otro, el comer, el vestirse, el trasladarse, el jugar y decir, mira, eso yo no lo hago en mi familia, o yo no pongo el arbolito de Navidad así, o en mi casa no se viven las tradiciones de Navidad porque son religiosas y en mi casa no tenemos esa formación. Perfecto. Los niños escuchan y la labor educativa e intencional del profesor está en ampliar esos marcos de percepción sobre las tradiciones que en el fondo tienen contenidos y que los niños dicen, hay diferentes religiones, ¿cómo viven este periodo de fin de año cada una de las religiones que piensan, que viven? Aquí en México somos mayoritariamente católicos, sí lo festejamos. Hay otros que no lo viven desde el punto de vista católico, sino más bien como una fiesta vernácula, una fiesta popular. Perfecto. Pero justo este campo formativo y sobre todo, ahorita estamos con las tradiciones de fin de año, pero acabamos de pasar las tradiciones de Día de Muertos. Ahora ya en febrero tendremos las tradiciones de los tamales, de la rosca de Reyes, del Día del Amor y la Amistad, y así tenemos los maestros grandes oportunidades en las tradiciones para ir acompañando a los niños, y ya usted lo mencionaba muy bien en el tema de abrir los campos de percepción. Y con este tema que usted muy gentilmente nos comparte y que nos abre muy bien cómo la nueva escuela mexicana nos invita a planear, bueno, pues entonces los niños en el campo de las emociones, oye, ¿te gustan las piñatas? Por ejemplo, a mí de pequeña no me gustaba ni pasar a romper la piñata ni aventarme por la fruta. Y no, y mi mamá me dijo, si tú no te avientas por la fruta o los dulces, pues no vas a tener fruta o dulces. Y yo tomé una decisión, no quiero frutas y dulces. Yo quiero ver, cantaba, me alegraba mucho y por ahí algún compañerito en esta parte de lo humano a lo comunitario me compartía alguna naranja o alguna mandarina o alguna caña o algún dulce. Y yo le preguntaba, ¿si quieres darme? No, a mí no me molesta no tener dulces, no me gusta aventarme a la piñata. Cuando un maestro, un adulto interviene ayudando a un niño, a una niña, a un joven a entender que vivimos, que hay diferencias, que debemos de respetarlas, es cuando hacemos de lo humano un tema comunitario. Entonces, maestro, pues nos los ha explicado muy bien y aquí está un poco esta visión que hemos difundido entre los maestros acá en Grupo Loga. Sigo dejando en el uso de la voz, maestro. Sí, claro que sí. Entonces, para ir cerrando por la cuestión de los tiempos, que siempre en Grupo Loga se busca esta parte del respeto, pues aclarar estas partes, maestras y maestros, de cómo los ambientes de aprendizaje que genera el docente, pues deben de ser siempre inclusivos y diversificados, donde se valoren diferentes estilos y necesidades, donde se promueva la empatía, el respeto, la expresión de las emociones, donde se adapte inclusive todo esto a cada estudiante. La escuela, el alumno no se debe de adaptar a la escuela se debe de adaptar a las necesidades de los alumnos, a su propio territorio, al propio contexto. Debe de fomentar la escuela y los maestros la participación activa, la aceptación, la igualdad, para que todos podamos aprender y todos podamos desarrollar nuestras emociones de manera plena. Entonces, en conclusión, bueno, hay varias conclusiones, pero para la NEM o para la Nueva Escuela Mexicana,
Los ambientes de aprendizaje constituyen una oportunidad para desarrollar el pensamiento crítico y para fomentar el desarrollo socioemocional, tanto en preescolar, primaria y secundaria, como en otros niveles de educación. Es importante entonces que la interacción esté siempre en el diálogo, en el intercambio de ideas, tanto en el alumno como en el docente. Por otro lado, sería importante, docentes, maestras y maestros que nos escuchan, diversificar y ajustar ambientes de aprendizaje a las características de todos los alumnos, al contexto, a la personalidad, que nos permitan entonces al docente y a la docente obtener mejores resultados en el ejercicio de nuestra práctica. El hecho de conocer diferentes teorías sobre estos procesos nos permite tener una visión. Y pues yo, no como regalo ni como reto, pero miren, hay dos teorías que obviamente cuando hablamos de lo humano y lo comunitario, cuando hablamos de tradiciones, pues tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Se los voy a poner en pantalla. Y aquí el reto, les digo, nunca nuestra intención es poner tarea, pero el reto, maestras y maestros, es conocer un poquito sobre la teoría del desarrollo socioemocional de Daniel Goleman, que nos plantea habilidades como la autoconciencia, el autocontrol, la empatía, las habilidades sociales, y también la teoría sociocultural de Vygotsky, donde Vygotsky explica que el aprendizaje se da a través de la interacción social y cultural. Entonces, el reto para poder desarrollar proyectos que tengan relación con del humano y lo comunitario es aprender un poquito más sobre estas teorías. Ojo, no es necesario saberlas de memoria, ni tampoco ser el erudito en cuanto a esta cuestión, pero sí nos ayuda mucho para que nuestra práctica sea mejor. Yo concluyo, agradezco a Grupo Loga amablemente la participación, la invitación. Ahorita a través del Zoom comparto la presentación y, ¿por qué no? A través de la doctora Patti también les hacemos llegar a todos los que ven esta sesión grabada la presentación. Como conclusión de cierre en este tema, hablando de las tradiciones, pues el campo del humano y lo comunitario impacta socialmente al fomentar la construcción de la identidad, la convivencia armónica, la resolución de problemas a través de la participación activa de toda la comunidad. Y desde hace 5 años, de verdad, Grupo Loga, Renacet y las instituciones que estamos formando parte de esta red, siempre lo hemos dicho, trabajar en comunidad y desarrollar con los alumnos, con las maestras, un espacio comunitario es lo más importante de la nueva escuela mexicana. El poder trascender con nuestros alumnos a través de conocer los territorios, el poder desarrollar junto a otros docentes, comunidad, hacer comunidad en los consejos técnicos escolares, yo creo que va a ser y será siempre uno de los objetivos, no solamente de la SEP, sino del país en sí, hablando de la parte intercultural y de la parte de la igualdad de todos. Pues gracias, doctora Patti, y pues aquí estamos a la orden para poder seguir trabajando en comunidad y seguir trabajando en equipo. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Y sí, justo el trabajo escolar, la actividad dentro de una escuela es comunitaria. ¿Y qué mejor lugar para que el niño descubra al otro, que el niño se descubra a él a partir del espejo del otro? Qué maravilla que los niños puedan socializar, puedan advertir sus habilidades y reconocer las habilidades de los otros. Esa es una gran labor de la escuela. Y justo fue la gran crítica que se hace a nivel mundial de una escuela bancarizante, una escuela de un solo discurso, una sola historia, o una escuela que lo único que fomente es el individualismo o la visibilización de unos pocos. Entonces, justo ahora en el mes de las tradiciones navideñas y de fin de año, bueno, pues queremos llevar algunos de estos elementos que nos permitan ir
haciendo la transformación de esta escuela en México. Doctor, muchísimas gracias por sus comentarios. Como ven, ya les dejó el doctor aquí la presentación para que la bajen, la descarguen, la copien y por favor, maestros, este video que está subido en la página, nosotros también se la mandamos al doctor Jorge para que también la pueda utilizar. Siempre están a la disposición para que en sus consejos técnicos, con el trabajo con los padres de familia, con otras escuelas puedan compartirlo. Y bueno, pues con este fondo de pantalla ya muy navideño, nos despedimos porque el próximo martes revisaremos tradiciones de fin de año. Ay, esos propósitos, vamos a sacarlos, a ver cuáles fueron los que hicimos el año pasado, a ver cuántos logramos cumplir. A todos los maestros que hoy nos acompañan y los que nos van a ver a través de el video, muchísimas gracias. Hasta el próximo martes con Grupo Loga. Gracias, doctor Jorge. Un abrazo fuerte. Gracias, Hasta bonita noche. luego. Gracias. Gracias por la invitación y por compartir. Nos vemos pronto. Gracias a todos ustedes, maestra. Un abrazo.